Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y estén empezando bien la nueva semana. Les quiero contar de lo que escribo este domingo en el Universal, en mi columna de todas las semanas, en ese diario, donde analizo por qué se cayó la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, como ustedes saben, esta reforma contemplaba varios aspectos. Uno de ellos es lo que tiene que ver con la paridad y las cuotas de acción afirmativa. No es que se quisieran desaparecer ni las cuotas de acción afirmativa ni la paridad, pero sí las facultades del tribunal para tomar decisiones en esta materia y más bien dárselas exclusivamente al Congreso. Bueno, comienzo diciendo que 6 hombres blancos, presumiblemente heterosexuales, claramente hombres privilegiados, de más de 50 años en su mayoría, sobrerepresentados en la política, pertenecientes a las cúpulas partidistas y unidos por los intereses de la partidocracia. Me refiero a los 6 coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Morena, PT y Verde. Fíjense ustedes, este menjurje de partidos. Buscaron darle la semana pasada un golpe a la democracia, a la representación democrática de los excluidos, para decirlo claramente, pero para mí eso es un golpe a la democracia, porque la democracia no solo es de los hombres blancos, heterosexuales, privilegiados, de más de 50 o 60 años, que pertenecen a los sectores privilegiados, sino de todos, de las mujeres, que son más del 50% de la población, de los indígenas, que son más del 10%, de los afromexicanos, que son creo que 2.4 millones en México, de las personas LGBTI, que no sabemos cuántas son, de los migrantes y mexicanos residentes en el extranjero, que son decenas, eh, decenas de millones, eh, de las personas con discapacidad, que probablemente alcancen el 8% de la población, en fin. La democracia es de todos estos grupos y todos estos grupos son los que se han beneficiado tanto de la paridad en el Congreso y en todas las instituciones, porque la Constitución ya establece una paridad en todo, así está, ya en la Constitución, así como de los mecanismos de acción afirmativa. Fíjense ustedes, hoy el Congreso, además de ser paritario, por primera vez en la historia, el Congreso de la Unión, tenemos representados a 37 diputados y diputadas indígenas o provenientes de pueblos indígenas, a 6 personas afromexicanas o afrodescendientes, a pues unas 4 eh, personas representantes de la diversidad sexual, ya sea lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, transgénero, etcétera, etcétera, que son 4 nada más en este caso, a los migrantes y mexicanos residentes en el extranjero, que alcanzan 10 diputados, muy importante también, y a las personas con discapacidad, que suman 8. Es un congreso que tiene un rostro pues mucho más parecido al de la realidad de México. Sin embargo, la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que fue avalada por una alianza entre los coordinadores, como les dije, del PRI, PAN, PRD, Morena, PT, Partido Verde, para quitarle atribuciones al Tribunal Electoral en materia de acciones afirmativas, entre otras cosas, no fue solamente para eso la iniciativa. Hubiera tenido como consecuencia un posible recorte, una reducción de la presencia de estos grupos, un debilitamiento de los mecanismos de acción afirmativa. Y esto es preocupante porque hay que decirlo fuerte y claro. Podemos tener muchas críticas al Tribunal Electoral,
El presidente ha sido crítico de algunas decisiones del Tribunal Electoral. Yo he sido crítico de algunas decisiones del Tribunal Electoral. He sido crítico particularmente de algunos magistrados. He escrito varias veces sobre el magistrado Vargas cuando era presidente del tribunal y sobre otros personajes del tribunal. Creo que es un tribunal que necesitaría tener menos Vargas, por hablar del presidente que estuvo antes, y más Reyes, que me parece que pues es un hombre bastante más comprometido, honesto, independiente, como es el presidente actual del tribunal. En fin, lo que quiero decir es que, y perdón que me desvíe, sí hay críticas que se le deben hacer al tribunal, pero hay que reconocer que en el tema de la acción afirmativa, el tribunal ha sido muy avanzado y ha tenido un activismo judicial que ha sido muy importante. Hay que decirlo fuerte y claro. No es gracias a los partidos políticos ni a sus líderes, tampoco es gracias a la Cámara de Diputados y Senadores que el Congreso tiene hoy una conformación mucho más plural, sobre todo la Cámara de Diputados, sino gracias a las luchas de la sociedad civil que ha presionado por estos temas y al Tribunal Electoral que en México, ha desplegado un activismo único en materia de acciones afirmativas. Hay una lista larga de ejemplos. Yo los estoy estudiando, me parece un tema muy interesante. Y lo que se está buscando, claro, ellos dicen que los que promovieron esta iniciativa dicen que no es cierto, que no sabemos leer, que no la leímos bien, o que no la entendimos. Pero miren, después de platicarlo, yo no soy experto en materia legislativa, pero después de platicar con especialistas en el tema, lo que me han explicado es que pues esta iniciativa era de lo más perversa, porque pretendía otorgarle a las dirigencias de los partidos el control absoluto en la asignación de los escaños y el cumplimiento de cuotas para minorías, sin que el Tribunal Electoral pudiera enmendarles la plana ante las simulaciones y pues múltiples tranzas en que suelen incurrir elección tras elección para burlar la ley en materia de paridad y en materia de acciones afirmativas. Y hay muchos ejemplos de eso. Está el tema de las Juanitas y bueno, hay una larga lista de ejemplos de cómo se han hecho pato con este tema. Bueno, también esta iniciativa era preocupante, esta iniciativa que se cayó por suerte, porque pretendía quitarle al tribunal la facultad de interpretar la Constitución y los tratados internacionales, que son los que llevan la vanguardia en esta materia. Las leyes, no hay leyes de acción afirmativa donde todo esto se regule. Y bueno, aunque los hubiera, no habría por qué quitarle esa facultad al tribunal de interpretar tratados internacionales y la Constitución en un sentido progresista, evidentemente. Y lo que quería hacer la iniciativa es que el tribunal se tuviera que apegar estrictamente a lo que de manera literal señalan las leyes. Una supuesta ley que habría para definir acciones afirmativas. Esto no iba a permitir ampliar las acciones afirmativas necesariamente. Podía incluso debilitarlas, a juzgar por lo que ha sido la experiencia. Porque como les decía, el Congreso ha sido omiso en estos temas. El Congreso tiene un mandato, por ejemplo, de legislar, si mal no recuerdo, a favor de las personas con discapacidad en este tema para que su presencia sea garantizada en el Congreso. Tiene un mandato del tribunal también para legislar en otra materia que ahora se me olvidó, pero por lo menos en dos materias el Congreso ha sido omiso. Se las debo, por ahí lo tengo. Pero digamos, lo que quiero decir es que quien realmente ha avanzado en estos temas es el tribunal.
Entonces, ¿por qué le quieren cortar las alas al tribunal? Si el tribunal es quien más ha avanzado en este tema. Entonces, bueno, esta iniciativa además buscaba, digamos, que solo el Poder Legislativo, que, pues como les digo, ha jugado al distraído y ha sido omiso en esta materia, y nos queda de ver en esta materia, que solo este poder legislativo pueda establecer acciones afirmativas sin que, que el tribunal, digamos, ni ninguna otra instancia esté facultada para establecer este tipo de mecanismos, también llamados políticas compensatorias. Se les llama así porque buscan compensar una situación de desventaja de grupos que han estado históricamente discriminados. Bueno, quiero decirles que por fortuna todo esto no pasó y ojalá que nunca pase, pero quiero hablar ahora un poquito de cómo fue toda esta grilla, que es en lo que me centro en el artículo. Bueno, pues esta fue una iniciativa promovida inicialmente por Marco Cortés, que rápidamente sumó el apoyo del PRI y del PRD. Formaron un grupo compacto, un diputado, según me dijeron, del PAN, del PRI, del PRD, fueron los que trabajaron este tema inicialmente. Luego lograron, a través de una oscura negociación, vergonzosa en mi opinión, que partidos de izquierda como Morena y como el PT apoyaran esta intentona de recortar la representación, yo lo llamaría así, o de debilitar el poder del tribunal en materia de acciones afirmativas, para ser más precisos. Fracasó, todo esto fracasó, y bueno, fracasó por dos razones. Dos razones explican este fracaso. El primero es que hubo una alianza, digamos que del bajo clero congresual, para llamarle de alguna manera, liderada por mujeres, sobre todo de Morena, como Aleida Alavés, como la diputada Irma Juan Carlos, que es la que preside la Comisión de Pueblos Indígenas, de la diputada Salma Luébano, que llegó por cuota LGBTI, ella es trans. Otras mujeres de otros partidos, como Blanca Alcalá, por ejemplo, y algunos otros nombres, aunque no quisieron ser muy vocales, pero sí, digamos, mujeres de los distintos partidos se organizaron, grillaron, operaron, etcétera. También jugaron un papel importante el diputado Hamlet Almaguer. Me dicen también que el diputado Emanuel Reyes, el presidente de la Comisión de Salud, y no se diga, pues la bancada de MC, que hay que reconocer que tuvo un papel digno en este tema. Obviamente, pues también la presión de la sociedad civil. Pero esa es una parte de la historia. No seamos tan románticos de creer que solo esto fue lo que detuvo la iniciativa. La iniciativa cayó en gran medida porque se rompió el acuerdo político que se había logrado entre las cúpulas de los 6 partidos. Y esto ocurrió después de que el PRI y Morena pactaron por fuera de estos 6, de lo que habían hecho ya los 6 coordinadores, una reserva que sube, creo que el martes en la noche o el domingo por la mañana, el diputado Marco Mendoza, que es una figura muy cercana a Rubén Moreira, donde se planteaban básicamente dos cosas. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Esta es la reserva que subió el diputado y aquí está la trampa, fíjense ustedes, nada más. Ahí está la negociación a la que llegaron. Esta es la negociación a la que llegó la cúpula de Morena con la cúpula del PRI. Y en esta negociación se establecen dos cosas. Ustedes pueden ver donde dice tercero, y ahí se plantean dos cosas. La primera es, dice, para la elección de presidente de la República y de los integrantes del Congreso de la Unión, el proceso electoral federal dará inicio el 1 de septiembre del año previo a la elección. Esto, pues, llama mucho la atención porque lo que están buscando aquí es adelantar
el calendario electoral o cambiarlo, digamos, para que inicie el 1 de septiembre. En lugar de, creo que en la tercera semana de noviembre, que es cuando, como ya está en el plan B, o sea, los propios diputados de Morena concedieron cambiar lo que hace unos cuantos meses ya habían establecido. Ya habían dicho, el proceso electoral empieza la tercera semana de noviembre, ya lo aprobó así la mayoría de Morena y sus aliados, y ahora lo quieren regresar al 1 de septiembre. ¿Por qué creen ustedes que quisieron hacer eso? Ah, pues yo les voy a contar. Porque hay un señor que preside el PRI que se llama Lito Moreno, y este señor necesita que las cosas le cuadren perfectamente. Y no sé cómo fregados, pero según lo que establecen los estatutos del PRI, ahí se le complica la reelección. Si saben ustedes que Alito está buscando postergar su mandato. Entonces, pues no sé cómo ven, pero el caso es que si se adelanta la elección, el ciclo electoral y empieza el 1 de septiembre, entonces Alito puede asegurar su reelección conforme a lo que establecen los estatutos del PRI. Lo dejo ahí para no complicarlo más, pero digamos, ese es el lado en el que Morena favorece a Alito. Y luego está la otra parte de la negociación. Volvamos a la reserva, que dice, para efectos de actos anticipados de pre-campaña, se entenderán aquellos realizados dentro de los 30 días previos al inicio de la pre-campaña en los términos de la ley. Entonces, fíjense ustedes, lo que se está estableciendo aquí, ¿qué es? ¿A quién se quiere beneficiar con esto? A Morena. O sea, el PRI obtiene una cosa, que es la posibilidad de que Alito se reelija, y por el otro lado, Morena obtiene la posibilidad de que, pues de manejar su proceso interno en libertad. Porque ¿qué es lo que le da esta reserva? Que lo que hace es establecer que cualquier cosa que ocurra 30 días antes del inicio de precampaña no se considera precampaña, pues que las corcholatas, que ya en julio van a estar en su proceso interno porque ya se abre la convocatoria y luego la encuesta creo que es en noviembre o en diciembre, y en diciembre entiendo que ya hay candidato, pues van a empezar a gastar, ya lo empezaron a hacer de forma indebida. Gastar dinero, todo lo que sabemos que está ocurriendo. Entonces, y no lo que está ocurriendo ahorita, sino lo que va a ocurrir. Entonces, claro, a Morena le convenía tener carta blanca constitucional, a las corcholatas de Morena, tener carta blanca constitucional para empezar a moverse libremente en el tablero de la política sin enfrentar posibles consecuencias legales. ¿Ya me expliqué cómo fue esta negociación entre PRI y Morena? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que cuando las dirigencias del PAN y el PRI se enteraron de esta jugada que los excluía y no los tomaba en cuenta, y cuando se enteraron que PRI y Morena habían negociado a sus espaldas, pues decidieron romper. Decidieron romper, y entonces es cuando Marco Cortés dice que él retira su apoyo a la iniciativa, y se hace como que es una iniciativa en la que está en contra, o no sé qué rollo dice, pero en el fondo pues es la iniciativa que él cocinó. Él la cocinó. Pues sí, al PAN no le importan las mujeres, el PAN no tiene a los pueblos indígenas en sus filas, no le interesa a la población LGBTI, etcétera, etcétera. Entonces, pues claramente el PAN estuvo detrás de fue el artífice, el que lo ideó. Entonces, fíjense cómo es la política, ¿no? Qué interesante. Cuando las dirigencias del PAN y del PRD se enteran, entonces rompen, y bueno, pues ¿qué pasa? Que ya se detiene la iniciativa, firman los 6 un compromiso donde dicen, no, no es cierto que queríamos recortar las acciones afirmativas, no es cierto que estábamos afectando la paridad del Congreso, un documento que pues cuando uno ve quiénes lo firman, que son los 6 coordinadores parlamentarios, yo ya nada más con ver esos nombres juntos, ya dudo de cualquier cosa que diga el mensaje.
porque si tú ves a todos esos nombres ahí, híjole, ya es como que más bien voy a dudar. Ahí tienen el texto en pantalla, que es el texto que subió Ignacio Mier, el coordinador de Morena, de los diputados de Morena y presidente de la Jucopo, a su cuenta de Twitter. Ese es el texto. Bueno, entonces, en suma, en conclusión, ya para no alargarme más, no es que las cúpulas partidistas hayan entrado en razón, sino que pues más bien se les cayó el acuerdo político que habían intentado hacer el PRI y Morena. Entonces, obviamente, pues la rebelión interna que hubo y las expresiones de la sociedad civil en contra de la iniciativa, pues también jugaron un papel, o sea, porque elevaron el costo de que se aprobara una iniciativa como esta. Pero hay que decir, no romanticemos tampoco las cosas, hay que decir que lo que falló fue la política. Si hubieran llegado a un acuerdo los 6 coordinadores, tal vez otro gallo nos cantaría y ahorita estaríamos lamentando pues una regresión en materia político-electoral que creo que sería muy lamentable. Gracias. Les cuento, pues pueden seguirme en mis canales de YouTube, de Facebook también. Me pueden seguir, obviamente, también en mi cuenta de Twitter, @HernanGómezB. Los domingos en el Universal. Los miércoles estoy en MBS con Juan Ignacio Zavala en una mesa de debate que modera Luis Cárdenas en su programa de 8 a 9 más o menos. Estamos en ese espacio. Los jueves en La Visita Incómoda en el canal del Congreso. Este programa que se transmite a las 22:30 horas y creo que se repite el sábado también. Canal el 45.1, el canal del Congreso. Los domingos estamos en La Octava en YouTube, así que por ahí me pueden seguir y mándenme sus comentarios, cuéntenme qué piensan de todo esto sobre lo que escribí, por favor, que me interesan mucho sus opiniones. Gracias, saludos y muy bonita semana a todas y todos.